Pues amigos y amigas, es un placer y es un honor compartir con ustedes estos momentos, estos espacios en la radio y también en la transmisión en nuestro canal oficial de YouTube sobre los hechos relevantes de nuestro mundo, estos hechos que siguen su camino, siguen su curso y que muchas veces nosotros no los comprendemos. Estamos tan atosigados con tanta información internacional, local, chismes, deportes, y toda esa información nos satura a tal punto de que vivimos desinformados y no sabemos realmente lo que está sucediendo en este planeta. Algo importantísimo de lo que ha venido surgiendo y los últimos acontecimientos de las distintas confrontaciones que vive el planeta, y es de lo que vamos a hablar en esta noche en Pandemia Misterio. Pero antes de empezar y de saludar a nuestro gran invitado, quiero decirles que los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, y sigan esta transmisión. También los que quieren nos escuchan en la radio, pueden escucharnos, pueden buscarnos en RCN a nivel nacional. Estamos emitiendo en este momento por más de 130 emisoras y la magia de esta radio fantástica como es RCN llega a los lugares más recónditos, no solo del país, sino también del mundo. Así que les agradezco. Recuerden también nuestro canal oficial, Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos pueden encontrar. Suscríbase, active la campanita, haga parte de esta gran comunidad del misterio. También, si desea, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram y en TikTok como Misterio Diego Reyes. Es muy sencillo y de esta manera estamos muy atentos de todo lo que sucede en nuestro espacio. Hoy un gran invitado es el coronel Alfonso Flores. El coronel Alfonso Flores es oficial de inteligencia, experto en seguridad, experto en supervivencia. Y hoy vamos a hablar, como dije al comienzo, sobre el estado actual de los conflictos en el mundo. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, que hace 2 días, 3 días hubo una cumbre de paz y muchas potencias apoyaron a Ucrania, siguen apoyando a Ucrania, pero otros ven como oh, que este conflicto será una victoria más de Rusia y puede ser el detonante de algo más grande. También vamos a analizar lo que ha corrido por mucho tiempo en los últimos días, qué está sucediendo en Palestina, qué está sucediendo con Hamas, qué está sucediendo con Irán, qué está pasando con Israel, que tantas sanciones internacionales se ha ganado también en los últimos meses. Bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Coronel Alfonso, gracias por atendernos, bienvenido y es un placer que esté con nosotros esta noche. El placer es mío, Diego. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy. ¿Por dónde podríamos comenzar? Esto, por donde uno vea, hay puntos rojos y calientes en todos los extremos del planeta. Pero ¿por dónde cree usted que podríamos empezar a analizar este mare magnum de violencia que tenemos por estos días en el mundo? A mí me parece importante empezar por por el origen de un conflicto que va más allá de disputas territoriales y que implica una red de dimensiones bíblicas, históricas, geopolíticas, sociales, en fin, que es el conflicto que se está presentando en Gaza. Me parece un tema muy relevante porque no solamente estamos hablando de un conflicto per se, sino que tiene unas raíces muy profundas, unas raíces que van desde lo bíblico y que ha tenido connotaciones que han ido avanzando y que por ahora se ha contenido en lo que es la región, aunque se han presentado ataques muy esporádicos a diferentes eh, intereses judíos o población judía, como sucedió en Canadá hace unos meses, con situación de tirador activo o hostigamientos, digámoslo así. Eh, pero me parece que es un conflicto que no va a tener, o sea, implica mucho más que simplemente una situación regional y que combinado con lo que acabas de decir, con todo lo que está ocurriendo en el planeta, pues hace
un caldo de cultivo de una situación mucho más grave. Claro. Algunos expertos en geopolítica, porque en estos tiempos hay muchos expertos en geopolítica, pero hay que seguir personas que analizan el mundo de una manera distinta. Hablo de un César Vidal, hablo de un Coronel Baños, que son personas interesantes y que han dado un análisis al respecto. También está Daniel Stulin, que fue espía de la KGB y ahora analiza todos esos conflictos. Muchos aseguran que si bien el conflicto más crudo y el de mayor historia es el que se estaba produciendo en Gaza, hay un punto de quiebre con el tema de Ucrania, principalmente porque se está volviendo a recrudecer una dicotomía que parecía superada, ¿no? Estábamos hablando hace 50 años de los que estaban a favor de Rusia y Estados Unidos, esa guerra fría, y ahora vemos cómo es la OTAN, un sector de la OTAN, y el otro, los que no quieren estar al lado de la OTAN y están a favor de Rusia, y son grandes potencias. Está China apoyando a Rusia y Rusia que es una megapotencia a nivel internacional y que este conflicto ha llegado como una especie de valle donde parece que ya no ocurre muchas cosas, pero están ocurriendo muchas cosas. Hay más apoyo ahora a Ucrania. Hace pocos días se hizo un congreso, un foro por la paz, donde ya se firmó más apoyo a Ucrania y esto puede escalar a algo más grande. ¿Qué piensa usted, coronel Alfonso? Sí, efectivamente, estamos hablando, lo que pasa es que esto es un ajedrez donde estamos jugando con dos ejes. La intención de los dos ejes es lograr la hegemonía global. Eh, y en esto juega la moneda, el imponer nuevas monedas, o sea, el tema económico, el tener un nuevo orden mundial, que es lo que básicamente pretenden los diferentes ejes que están en este momento en juego. Y efectivamente, Ucrania no es más que otro de los laboratorios, este yo creo que es uno de los más importantes que se han desarrollado en los últimos años, porque recordemos que no es que esté enfrentando Rusia a simplemente Ucrania, está enfrentando a la coalición de diferentes países que de forma indirecta están haciendo parte de este conflicto. Y esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, ponerlas a pruebas en estos conflictos, en no enfrentar directamente a Rusia, pero sí irlo haciendo una guerra de desgaste. Por eso es que Rusia está empezando o continúa con el objetivo de obtener más aliados, fortalecer el otro eje de China, Rusia, Irán, y consolidar, Corea del Norte, y consolidar este eje para hacerle contrapeso a lo que es la OTAN, Estados Unidos, bueno, con Estados Unidos y todos los países que hacen parte de la OTAN. Entonces, es un laboratorio muy complicado porque en este caso estamos hablando de la intención de Rusia de, como sea, llegar a controlar el territorio de Ucrania y alejar la cercanía de países de la OTAN a su territorio. Sin embargo, OTAN, por otro lado, está incrementando los apoyos a Ucrania, lo cual también ha significado muchas cosas, porque la situación interna de los países que hacen parte de la OTAN es bastante complicada, porque si Ucrania llega, como tal parece va a suceder, los indicios nos lo indican así, y es el hecho de que Ucrania, habría una derrota de Ucrania, y así se plantea, pues, ¿qué seguiría? Y en esa parte de Europa tiene un problema bastante complicado, no tanto por la tecnología de armas, etcétera, etcétera, pues que existe, sino, por ejemplo, Estados Unidos, el tener que dividir su dispositivo, su despliegue, desplegarse en tantos puntos del planeta, que eso es lo que está también haciendo Rusia, está mandando submarinos nucleares y elementos hacia el Caribe, lo que hace es dividir la fuerza de los Estados Unidos
y esto también es perder la fuerza, o sea, la contundencia en el momento de una, de una respuesta. Además de eso, la situación interna de cada país en Europa es complicada, o sea, esa época que Europa mantenía digámosle, de paz y amor, por decir algo, en donde los ejércitos se disminuyeron, la producción de armas, entre otras, la restricción del servicio militar obligatorio ha hecho que los jóvenes no quieran venir a prestar el servicio y les ha tocado en muchos casos, como Alemania, Suecia, buscar estrategias para coordinar, o sea, para implementar el tener reclutas y fortalecer la parte de esta parte de la guerra. Y por otro lado, contratar ejércitos extranjeros, o sea, contratar mercenarios. En fin, es una situación bastante complicada en donde estamos viendo intereses de diferente tipo, prueba de armamento, prueba de nuevas estrategias de guerra, en fin. Y bueno, el escenario no pinta bien si combinamos todo, porque como digo, esto es un juego de ajedrez. Entonces, si Israel se mete mucho si Estados Unidos se mete mucho a apoyar a Israel en una situación como la actual, pues va a generar una respuesta de países árabes, lo cual va a apoyar al otro eje, entre otras cosas. Es un juego bastante complicado, pero que está moviendo sus piezas y cada pieza que se mueva no es accidental. Entre otras, lo que dijiste inicialmente, la guerra híbrida y la guerra irrestricta. Por supuesto. Coronel, pero en este juego de ajedrez que estamos viviendo en el mundo, esto es un análisis personal, pero de pronto con su experiencia le damos un poco de claridad. ¿Están esperando algunos de esos poderes ocultos que hay en el mundo y que son los que detrás de bambalinas mueven todo esto y alimentan estas guerras? ¿Están esperando de pronto una equivocación de alguien? Entonces, de pronto, que ataque Putin, que utilice por ahí un arma de mediano poder, pero no sé, que haga algo que desate la indignación mundial y sea la excusa para una intervención a gran escala. Y lo digo es por lo siguiente, Rusia es una megapotencia que durante toda la historia hemos visto que ha superado muchas adversidades, la Primera Guerra Mundial, victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, duraron un periodo largo de guerra fría contra el Estados Unidos más fuerte tal vez que se le haya conocido en ese momento. Lo digo es porque la hegemonía norteamericana en la actualidad está muy disminuida, no es lo que era hace 30, 40 años. Entonces, uno dice, bueno, y Rusia, que es un pedacito de territorio, y tienen jaque perdón, Ucrania, que es un pedacito de territorio, y tienen jaque a Rusia. O sea, eso no se lo cree nadie. Rusia tiene todos los dientes y las armas para acabar con esta guerra, si quiere ya, pero no lo ha hecho, principalmente porque ha sido cauteloso y también creo que la OTAN con sus apoyos, con sus aliados, con las armas que entrega a Ucrania, ha querido tratar de provocar a Putin a ver si comete el error, pero no lo ha hecho. Lo mismo sucede con el tema de Israel y de Palestina. Algunos creerían que Irán iba a salir ya desbocado a atacar a Israel. No ha sido así. Dicen que financia Hamas y Hamas, que por mucho tiempo ha venido siendo esa piedra en el zapato allí en Israel, está haciendo sus ataques y sigue siendo un enemigo importante, pero no es ese hecho o ese acto que desean para que estalle una tercera guerra mundial. ¿Cómo cree, cómo analiza esto, coronel? Y efectivamente, eso es una guerra de desgaste, es una guerra o son situaciones que se van dando por pasos y cada paso, cada acción tiene su reacción. En este, lo que acabas de decir es muy cierto, o sea, pero analicémoslo un poquito más profundo. Y es que hace muchos años empezó la Tercera Guerra Mundial, cibernética. Han habido ataques de diferente tipo, desde bodegas en Corea del Norte, en diferentes partes del mundo, tratando de afectar, de obtener información por un lado, estratégica,
y por otro lado de afectar la economía, generar problemas internos, entre otras. Viene también la guerra híbrida, que son situaciones que no se ven, que son intangibles, pero que tienen también connotaciones sociales, económicas, políticas, como es el incremento de desplazamientos de un país a otro, o sea, generar desplazamientos de Ucrania a otros países ha generado problemas a otros países. Si tuviera la situación en Europa, que tengo la oportunidad de verlo y de vivirlo, porque pues vivo en Europa también hace años, y mi familia vive allá también, o sea, me retroalimenta y es el hecho de que hay demasiados ucranianos desplazados, lo que está generando una cantidad de problemas sociales. O sea, esto no es solamente la guerra militar que se está viviendo allá, esto trae otras connotaciones que van afectando a los otros países, es una guerra económica, política, psicológica, de desgaste, y que también, como dices tú, va paso a paso y no solamente podemos encontrar un error, también podemos encontrar una situación de falsa bandera, en donde puede culparse el ataque a uno, y eso se ha vivido en muchas guerras, para generar ese tipo de conflictos. Eh, y como podemos darnos cuenta, este escenario sí se ha venido moviendo mucho. El hecho de ir paso a paso es, hombre, tratar de desgastar al enemigo y utilizar este tipo de armas de destrucción masiva es también es complicado para Rusia porque es como si en Colombia utilizáramos una arma de destrucción masiva en Armenia o aquí cerca a Bogotá, pues Bogotá se va a ver afectada de una u otra forma. Entonces, no es tan fácil. Y por otro lado, estamos hablando de una potencia como Rusia, pero que también ha tenido su Afganistán. Entonces, tiene entiende que esto también, Rusia se ha visto afectado económica y socialmente bastante. De hecho, ha tenido el tema de mantener ejércitos tanto tiempo es un costo económico, social, político que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, juegan muchos factores que nos pueden indicar que no es tan fácil tomar una decisión primero de lanzar una bomba o un elemento de destrucción masivo eh, eh, por las mismas repercusiones que vas a recibir. Y por otro lado, también hay intereses de diferente tipo para que esto no ocurra en este momento. O sea, se dan negociaciones por debajo de mesa, hay intereses armamentísticos de comprar aviones, de compra de armas, eso se ha multiplicado exponencialmente. Entonces, hay muchos intereses que se mueven, vemos la punta del iceberg, pero no todo lo que está debajo, básicamente. Claro, y nosotros hemos aprendido que la guerra siempre ha sido la gran partera de la historia. Entonces, después de una guerra hay una reorganización de muchas cosas, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas armas, y quisiera hablar un poco de eso. Hemos hablado que la Tercera Guerra Mundial, porque hay dos vertientes, unos aseguran que la Tercera Guerra Mundial, y como asegura usted, ya inició y que va a ser híbrida, distintos conflictos alrededor del mundo, y otros aseguran que está a punto de estallar y que va a ser nuclear, va a ser una guerra nuclear. Cuando nosotros o cualquier persona, y me incluyo, porque yo no soy militar, pero me gustan estos temas y he investigado un poco, pues nos imaginamos una guerra nuclear, entonces a nuestra mente viene la imagen de la explosión de Hiroshima o de la de Nagasaki, una detonación de esas características. Lo cierto es que esto ha evolucionado a tal punto que ya hay armas nucleares con una precisión de ataque casi del 100% y que son controladas. Es decir, que tal vez el país que lanza la bomba, una bomba de estas características, saben qué daño quieren producir y cuánta destrucción. No sé si esto sea así o eso se sale de control y puede volverse a lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Mira, en este momento cualquier error táctico tendrá consecuencias estratégicas. El hecho de detonar ese tipo de elementos, toda acción tiene su reacción, hará que los otros hagan lo mismo. Y esta eh, incremento
en las acciones de guerra, pues se sabe cuándo empieza, por el hecho en sí que hace que esto detone, pero no se sabe ni cómo termina ni cuándo termina. Entonces, una decisión de estas tiene muchas consecuencias. Vemos que en estos momentos se entiende como suceden los desastres. Nosotros los que trabajamos con desastres entendemos eh, 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 pues que se aprende de la experiencia. Lo mismo que las emergencias, que son las guerras, que no son desastres, son considerados emergencias, se van aprendiendo a medida que van ocurriendo. Entonces, por ejemplo, el uso de los drones. Entonces, lo que dices tú de nuevas tecnologías, que no ha salido todavía. O sea, ellos no van a mostrar todas las fichas que tienen. Entonces, ese hecho de no saber qué otras fichas tienes, el hecho de estar ya pensando en la guerra en el espacio, entre otras circunstancias, hacen que midas lo que haces porque las consecuencias de pronto no son controladas y no las va a poder controlar. Tendría consecuencias dentro de la misma Rusia o los países aliados a Rusia. Una situación de un ataque en respuesta a otro de Rusia tendría muchas consecuencias al interior de Rusia, que no creas que todo el mundo está feliz por la guerra. Entonces, a pesar de que logró un apoyo bastante fuerte, Putin, también hay descontento social. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo que hemos visto con las manifestaciones en favor de Palestina y movimientos muy fuertes dentro de los Estados Unidos, a pesar de ser Estados Unidos quienes más apoya a Israel. Entonces, son situaciones que pueden generar problemas internos. Y estos problemas internos han demostrado que pueden tumbar presidentes o gobiernos y políticas, como fue Vietnam. Entonces, eh, pues es importante tenerlo en cuenta dentro de la toma de decisiones al hacer uso de este tipo de elementos de guerra. Sí, y entre estos elementos hablamos, por ejemplo, yo no sabía, tengo un dato, me dicen que China, Rusia y la misma Irán han desarrollado armas hipersónicas, Sí, pero que Estados Unidos no. O sea, que Estados no, Unidos ha intentado desarrollarlas, pero no lo ha logrado. Uno diría, exactamente. No. uno Ujú. diría, coronel, uno diría, Estados Unidos siendo la potencia que hemos conocido, ¿por qué no? ¿Será que de pronto es que nos están ocultando eso? ¿O por qué cree usted que no lo han logrado? Muy buena pregunta. Es lo mismo que cuando veíamos la Primera Guerra Mundial y salieron los tanques, uy, qué desarrollo tan impresionante. La aviación, uy, qué desarrollo, pero fueron saliendo poco a poco. Entonces, ¿qué podrá tener Estados Unidos? Porque seguramente si no los tiene, creará contramedidas o desarrollar otros elementos por otro lado. El tema es que en estos momentos, en el nivel, sí, en el estado en que se encuentran los conflictos de las diferentes partes del planeta, pues no hace necesario sacar las fichas importantes que pueda tener en cuanto a armamento cada uno de los países. Yo considero seguramente que habrán otros avances de guerra electrónica, por ejemplo, que puedan desactivar todos estos elementos y dejarlos inutilizados. Usted puede tener todo lo que usted tenga, lo que usted quiera, pero por guerra electrónica puede desactivarlo por completo. Entonces queda usted como una embarcación, por ejemplo, imagínese usted quedaría a la deriva, sería una canoa, básicamente. Entonces, estos son desarrollos tecnológicos que hasta ahora no hemos conocido hasta dónde han llegado. Claro, coronel, para hacer una precisión, me preguntan que expliquemos qué es un arma hipersónica y demos un poco de características de por qué puede ser tan destructiva. Por lo difícil de contrarrestar un arma de este tipo, la alta velocidad. Es muy difícil de tomar contramedidas contra un elemento que es muy rápido y rapidez versus potencia, entonces capacidad de daño. Entonces, controlarlo es mucho más difícil. Es como cuando teníamos los aviones de la Primera Guerra Mundial que volaba muy bonito, ahora compárelo con los aviones modernos de combate. Entonces, eh, es difícil contrarrestar este tipo de elementos, pero como lo decía yo ahorita, todas estas medidas tienen sus contramedidas. Yo desarrollo,
Por eso se acabó la producción en serie también, ¿no? O sea, en muchas partes la producción en serie se acabó por eso, porque me daba tiempo de copiar. Hoy en día se producen elementos muy rápidos y cuando usted ya lo saca, ya tiene en el mercado la respuesta contra esto, la contramedida y algo mejor. Entonces, son elementos que yo considero que en este momento hay países que no han demostrado todo su potencial. En el caso de estos hipersónicos, tienen mucha eh, fortaleza, pero también Estados Unidos tiene la fortaleza de poderse desplegar a muchos más escenarios que lo que puede cualquier país en el planeta. Entonces, unas por otras. Por supuesto. Bueno, invito a los oyentes, a los que nos están escuchando por la radio, que nos pueden visitar en nuestro canal oficial de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Estamos transmitiendo también en directo por ese canal. Puede enviarnos sus opiniones, comentar lo que crean oportuno de esta conversación. Si tienen alguna pregunta, también la pueden realizar y trataremos de darle respuesta en el mismo comentario o en un programa futuro. También nos pueden encontrar en otras redes sociales. Diríjase a Facebook, a Instagram o a TikTok y búsquenos como Misterio Diego Reyes. En nuestro canal de YouTube estamos en Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Coronel Alfonso Flores, hablemos ahora un poco sobre la situación de Colombia. Estamos ya 2 años prácticamente de un gobierno eh, que muchos no han podido entender para dónde va, y menos en este concierto internacional, porque vemos cómo está metido de cabeza con el tema de Palestina, pero no se pronuncia nada con el tema de Rusia en Ucrania, ¿no? El mutismo es total, y algunos lo han calificado de falso y que juega a dos bandas, porque es un aliado de Estados Unidos, pero a la misma con la misma intensidad también apoya y no se pronuncia en contra de Rusia y parece que apoya a Rusia por debajo de la mesa. Y me enteré de algo, coronel. Recientemente por ese viaje que hizo el presidente Petro a Europa, él no estuvo en la cumbre por la paz donde asistieron muchos países y apoyaron a Ucrania. Y él nos dijo, la presidencia de la República dijo que no asistía el presidente Petro porque era una reunión donde de lo que menos iba a hablar iba a ser de paz, sino de guerra. Y que no les parecía coherente participar. Pero me contaron, y creo que esto ya está más que generalizado, que fue la misma Ucrania, que era la que estaba organizando ese congreso, la que no invitó a Colombia por su mutismo frente a Rusia y por su mutismo hacia o sea, que Colombia o el presidente Petro nunca se ha plantado ni ha dado su opinión respecto a los problemas que ha desatado eh, Rusia en Ucrania. Todo lo contrario que ha hecho con el tema de Palestina. Y, ¿Y cómo ve la situación de Colombia metido entre todos estos conflictos internacionales? Muy complicado. Hay que tener en cuenta varios aspectos en este momento. El aspecto más importante, y eso lo dijo Estados Unidos hace unos años en un documento de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos, que decía cuál era, eso fue antes de Ucrania, aclaro, cuál era la amenaza más grande para la seguridad de los Estados Unidos. Y punto número uno era la situación que está viendo el planeta con el cambio climático, todo lo que está sucediendo en el planeta se hace bastante delicado. Entonces, cuando estamos hablando de una situación de desastres que van a ir incrementando, dice la ONU que para el 2030 tendremos 1.5 desastres por día, cada vez más fuertes, cada vez afectando más regiones, cada vez menos posibilidad de recuperarnos entre desastres y desastres. Y si le sumamos guerras, estas guerras lo que van a traer es, entre otras cosas, la pérdida de apoyo económico que se presenta generalmente cuando hay un desastre. Por eso es un desastre. Un desastre llega cuando ya las capacidades de un Estado, un país tiene un desastre cuando ya sus capacidades no le dan para suplir las necesidades y recuperarse de una amenaza asociada con la naturaleza o producida por el hombre. Entonces, estas guerras van a traer desde el punto de vista de lo que se viene en el planeta, o sea,
todos estos huracanes que estamos hablando ya de que la posibilidad de tener huracanes categoría 6, que es nunca se ha alcanzado, se espera una temporada bastante fuerte, pero también de terremotos, también una cantidad de situaciones que estamos esperando. Y tenemos guerras, pues el escenario para el planeta no va a ser nada fácil. Nada fácil porque los países se van a guardar, porque la guerra trae situaciones económicas graves. eh, em, el tema de desplazamientos, tanto por desastre como por guerras. En fin, el tema de Colombia y de América Latina, al estar situado en una zona tan complicada como es el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se presenta el 90% de desastres asociados con terremotos, con tsunamis y con volcanes, y fuera de esos, de las regiones más urbanizadas del planeta, desde el punto de vista de desastre, nos va a tener una situación bastante complicada. Y si a eso le sumamos el incremento que también viene asociado con todo esto de las cadenas criminales, entre otras, el terrorismo, la delincuencia organizada, que está afectando a nuestras ciudades, pues esto no solamente va a generar problemas económicos, sociales, sino que además que es aún más grave, es el hecho de afectar el tejido social. O sea, en cada día más personas se van del país a incrementar situaciones graves en otros países, porque lo hemos vivido, lo hemos visto, y cada vez todos nuestros países, pero en este caso puntual de Colombia, va a tener menos apoyo internacional en una situación grave de emergencia que se espera ocurra no solamente en Colombia, sino en la región. Entonces, más el tema económico que estamos viviendo, es un cóctel bastante peligroso lo que estamos viviendo ahora. Territorios que antes, o situaciones que antes se consideran superadas, o por lo menos manejables, como es el conflicto, pues cada vez va a ir incrementándose porque está el insumo más importante que son los negocios ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal. Esto alimenta todo esto. Y si vemos que además de eso, estas organizaciones se dan cuenta que si usted eh, mate, secuestre, haga lo que usted, los delitos que usted quiera, al fin y al cabo, en un proceso de paz usted va a salir libre, va a incentivar todo esto. Sumémosle también el hecho de que se han suspendido bombardeos, hablando desde el punto de vista de las organizaciones terroristas. Al suspenderse los bombardeos, al suspenderse la aspersión de la droga, pues lo que vamos a tener es organizaciones con muchísimo dinero, ya hoy tienen capacidad de comprar misiles. Antes estaba eso muy restringido, a nivel global ya no. Las guerras traen eso también, el tráfico de armas, municiones y explosivos por todo el mundo. Entonces esto facilita la adquisición de estos elementos. Drones, capacitación para pilotear drones con capacidad de destrucción. Todo esto hace que estos agentes generadores de violencia pues incrementen su capacidad interna. Esto va asociado porque subcontratan procesos como el secuestro, eh, eh, la extorsión, todo esto eh, que genera un caos que es lo que estamos viviendo. La gente está asustada, no sabe qué hacer, no sabe cómo salir, no sabe cuándo salir. No hay ni uno que yo pueda, que conozca, que no tenga un caso de atraco, de robo, de amenazas de extorsión, entre otros en el país. Entonces, considero que el panorama, desde todo el punto de vista, repito, la situación de desastres que va a irse incrementando, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó ahora con los incendios forestales, que empezaron a decir, viene una sequía, el mismo gobierno, viene una sequía fuerte, esto va a traer incendios, prepárense, prepárense. Prepárense que 75% del parque automotor de bomberos en la ciudad más importante de Colombia, que es Bogotá, estaba fuera de servicio. Entonces, y estábamos apagando con un pocillo unos incendios teniendo un balde, como es el C-130, que estaba fuera de servicio, diseñado para esto. Entonces, si eso es en una situación tan pequeña como fueron, gracias a Dios, los incendios forestales, imagínese usted un terremoto. Entonces, esto nos implica muchas cosas y desafortunadamente el escenario no es el mejor. Y si vemos a la parte económica, pues ni hablemos. La incertidumbre económica aleja inversión. Entonces, eh, la verdad, me sumo a los que estamos preocupados con la situación de nuestro país. Claro, y súmele que los helicópteros no tienen mantenimiento, los aviones no tienen repuestos. Todo Entonces eso. esto, en un momento de una emergencia, que es donde se mide el talante de una nación o de una persona,
ahí es donde empezamos a llorar lágrimas de sangre, infortunadamente. ¿No? Y Bueno, el despido de tanto personal militar con experiencia. Se ha ido muchísimo despedido o retirado porque pues, se encuentran situaciones complicadas y se han retirado. Entonces, no ven en un ideal. Entonces, todo esto genera situaciones graves. Las fuerzas especiales, de la cual hice parte yo de la Armada Nacional, desarrollan entrenamientos con muchas limitaciones. Entonces, eso, usted le restringe a las fuerzas del Estado sus elementos, mientras que el enemigo tiene una chequera disponible para comprar lo que necesite, es muy difícil enfrentar situaciones así. claro, y como usted muy bien lo dijo, y ya para ir redondeando y terminando, coronel, el crimen hoy más que nunca es transnacional. Entonces en Colombia encontramos a carteles del narcotráfico mexicanos, encontramos a miembros de ISIS, a miembros de Hamas, que están en Venezuela y cruzan la frontera y llegan aquí. Hablamos del Tren de Aragua y todo esto eh, engordándose con los ríos de dinero que salen del narcotráfico y un proceso de paz. Y usted se imagina disidencias de las FARC o BACRIM o un grupo de maleantes, lo que menos les importa a este crimen transnacional es someterse a un proceso de paz. Ellos aprovechan la situación de la debilidad o las prebendas que da un gobierno para un supuesto proceso. Pero ellos lo que menos les importa es sumarse a un proceso cuando ni siquiera están aquí es por los cultivos, están aquí es por los corredores del narcotráfico, pero a ellos no les importa sumarse a ningún proceso de paz. Y parece que eso no lo han visto. Y debilitan un ejército y lo que hacen es que un Estado se convierte en un Estado débil y finalmente quedamos en manos del crimen, que es lo que está sucediendo. La justicia, ¿no? También es otro tema donde lo primero que hacen estas organizaciones transnacionales, tuve la oportunidad de enfrentar a varias de ellas desde la inteligencia, es que ellos tienen eh, una cantidad de negocios asociados eh, y tienen la capacidad de corrupción. No digo que una persona se venda simplemente, sino puede ser corrompido cuando usted le dice, tenga, aquí está su hija, las fotos de su hija en su colegio, suélteme a esta gente, pero usted ve muchos de ellos que se ríen cuando los cogen, porque y lo sueltan después de tener pruebas y todo eso, porque muchos fiscales o jueces podrían estar amenazados. Entonces, todas estas situaciones hacen que sea bastante complicado pues el hecho de judicializarlos, pero hay que recordarles a nuestros oyentes o los que nos están viendo, es el hecho de que cuando las FARC tenían un plan para la toma del poder que se denominó campaña bolivariana, eh, ellos desarrollaron una estrategia y era el centro de despliegue estratégico, la Cordillera Oriental y perdón, el eje, la Cordillera Oriental y el centro de despliegue estratégico Bogotá. Teníamos 14 frentes alrededor de Bogotá, no se podía salir, recuerden ustedes. Entonces, al desarrollar operaciones militares, Libertad 1, Libertad 2, se limpió esto de todos estos agentes generadores de violencia. Sin embargo, ellos no han desistido en su intención de controlar, no de entrar al poder, ni participar en un congreso, y ser político, sino la toma del poder de regiones del país. No han desistido, de hecho lo están demostrando ahora, haciendo obras, colegios, controlando, haciendo la policía, todo lo que está sucediendo hoy en día. Ellos piensan en dividir al país, entonces están haciendo énfasis en estos momentos en regiones como el Cauca, Cali, toda esta región es de mucho interés para ellos por el narcotráfico, por otras circunstancias, corredores de movilidad. Entonces han cambiado de estrategia y el hecho de estar facilitándole las cosas, como el hecho de los bombardeos que la gente a veces no entiende, y quiero explicar esto, entrar a un territorio controlado por esta gente, donde tienen muchas personas que viven ahí, o sea, han nacido en esa zona, y mientras las fuerzas militares, muchos de ellos no, entonces hacen control territorial básicamente con lo que ellos llaman su artillería, que son las minas.
Entonces, entrar a estos territorios es muy difícil y tiene muchas bajas por parte de las fuerzas militares. El bombardeo es más eficaz y traería menos bajas, entre otras. Al suspenderlo, por X o Y razón, lo que están haciendo, pues al decir que estaban rodeados de niños, lo que han incrementado es el reclutamiento de niños. Cada vez se rodean más de niños para evitar ser bombardeados como estrategia de guerra. Y por otro lado, las fuerzas del Estado pues se ven impedidas a lograr muchas veces a llegar a objetivos de mucho riesgo. Entonces, esta es una partecita de lo que es esta parte táctica del desarrollo de operaciones que han venido afectando los resultados operacionales. Claro. Coronel Alfonso Flores, oficial de inteligencia, experto en seguridad, experto en supervivencia. Ustedes han venido en los últimos meses desarrollando un plan interesante de supervivencia para enseñarnos qué hacer, qué actuar en dado caso de que un conflicto de estos escale a unas dimensiones mayores y vivamos un momento eh, que para nosotros es totalmente desconocido. Nosotros hemos vivido dentro de la guerra, pero ya una confrontación, por ejemplo, nuclear, no tenemos ni idea qué sucedería si se desata en Europa. Unos decimos, no, es que estamos muy lejos, no. Los coletazos de un conflicto así, de esas dimensiones, afectaría a todo el planeta. ¿Cómo va ese proyecto y cómo las personas podrían tener más información e interesarse en esto que ustedes han venido trabajando? Gracias por la oportunidad, Diego, de hablar del proyecto Noé. El proyecto Noé es un proyecto que tuvo su origen en lo que acabas de decir, en la información que cada día más recibimos con respecto a nuestro planeta, la imposibilidad de llegar al 1.5 máximo incremento de la temperatura del planeta va a traer unos cambios increíbles, ya están ocurriendo. Entonces, más la combinación de estos conflictos, que ojo, los mismos desastres, uno de los temas más álgidos en estos momentos son las sequías. Se habla de que las sequías serán la siguiente pandemia. Entonces, esta escasez de recursos también generan guerras, que todos los interesados buscan cómo tener recursos para su población. Entonces, esto no mejoraría, empeoraría. Entonces, hay que pensar en esto y al pensar en esto, pensamos en Noé. Proyecto Noé tiene su origen en el patriarca que une las religiones, porque es de todas, es aceptado como un patriarca. Pero la importancia de este personaje es básicamente que viene, ahí viene el mensaje de lo que es Noé. Es el hecho de que este patriarca le advirtió a la población de lo que iba a ocurrir. La gente no murió por el diluvio, la gente murió en el momento que Noé cerró las puertas del arca. La intención es abrir en estos momentos que podemos hacerlo esas puertas y preparar a la población civil en los desastres que se vienen, desde cómo armar un refugio, cómo hacerlo seguro, cómo actuar ante una situación de emergencia, qué hacer antes, durante y después de cualquier situación de desastre o emergencia. Primeros auxilios básicos, preparación psicológica, preparación para mascotas, que es otro tema que estamos manejando ahí, porque muchos ya no tienen hijos, tienen las mascoticas. Entonces, todo esto tiene un solo fin, es prepararnos para lo que se viene, para nadie es un secreto que el mundo en este momento está en modo supervivencia. Preguntarnos cada uno de nosotros en qué modo estamos. Y para ello, pues los invitamos en www.supervivencia.com.co a que nos escriban y si quieren hacer parte de este proyecto, bienvenidos. Coronel, cuando uno percibe o ve que se avecina una catástrofe de grandes dimensiones, en su mayoría el instinto, creo que eso es un instinto animal y que nosotros lo compartimos con las especies, es irnos, es coger nuestra maleta e irnos para otro lugar que consideramos seguro. ¿En este momento hay algún lugar en el mundo que sea seguro o preferiblemente es mejor, como ustedes hacen en el proyecto Noé, prepararnos y sin salir corriendo en nuestro lugar de vivienda, Colombia o de cualquier lugar donde nos ven, prepararnos y buscar alguna manera de mitigar las consecuencias? Mira, esa pregunta es buenísima. Bien, la verdad,
Cuando yo hablo en diferentes países sobre este tema, la mayoría de conciudadanos, no solamente digo colombianos, hablo latinos en general, no están preparados. ¿Y qué somos en esos países? ¿Será que seremos la prioridad en el momento de una situación de desastre, los extranjeros? ¿O priman los nacionales de cada país? En este momento es que debemos pensar nosotros eso que acabas de preguntar. Nuestro país tiene limitaciones, pero tiene muchas ventajas. Primero es nuestro país. En segundo lugar es nuestra gente, es nuestra cultura, son nuestras comidas. Tenemos una capacidad si nos preparamos, de obtener de la naturaleza muchos elementos que en otros países no. Entonces, yo sí recomiendo, preparémonos y seamos fuertes de donde estamos. Yo soy colombiano, vivo en Suecia hace muchos años, pero aquí estoy. Mis hijos, el objetivo es venirse para acá, porque la situación de Europa pues no se prevé buena y uno, lo que acabas de decir, ese instinto te dice que no va a ser mejor. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, todos los recursos que hay en este planeta son finitos. Entonces, se va acabando el agua, el suelo, ese donde sembramos también está en vía de extinción, la arena con la que se hace el vidrio está también acabándose. El helio, bueno, aunque acaban de encontrar unas reservas, son elementos que se están, entre otros, agotando. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacernos? Prepararnos. No hay otra. Técnica y psicológicamente prepararnos. Ayer estaba viendo una situación de unos incendios en México y le dijeron a las personas, en 2 minutos, lo que usted tenga a mano, evacúe. Pregunta, si eso llega a ocurrir en nuestro país, cada persona que nos está siguiendo, hágase la pregunta, ¿tengo listo? Si me dicen esos 2 minutos, unos elementos que me ayuden a soportar o a sobrevivir o a resistir y superar una situación de crisis de supervivencia. Esa gente mucha gente se quedó solamente, sacó una ropa, y lo que tenía a mano. ¿Dónde está la mochila de supervivencia? No guiarnos tanto con YouTube, porque vamos a YouTube y nos dicen consigan enlatados, guarden enlatados. Usted guarda enlatados y los enlatados tienen unas consecuencias para nuestro cuerpo, riñones, hígado, la misma sed, porque están muy salados, entonces hay que manejar, saberlos manejar. Cómo preparar comida del fin del mundo. Todos estos elementos son indispensables para la preparación. Y preferiblemente, volviendo a la pregunta, hacerlo en lo que conocemos, en nuestro territorio. Es lo que yo recomiendo. Perfecto. Coronel, recuérdenos la página en la que pueden encontrar más información del proyecto Noé. Claro que sí, Diego. www.supervivencia.com.co. También me pueden encontrar en @Noé Supervivencia en Instagram y @Noé.supervivencia en TikTok. Perfecto. Y en las mismas redes sociales también, si usted quiere volver a escuchar esta conversación, si quiere conocer nuestro canal, búsquenos en YouTube como Pandemia Misterio Diego Reyes. De esa manera, usted tiene este material, esta información para seguir ahondando en este tema que es de suma importancia. Pues, Coronel Alfonso, unos minutos muy fructíferos para conversar de estos temas que son de máxima actualidad y como siempre un placer tenerlo aquí en este espacio en Pandemia Misterio de Nocturna de RCN. Un abrazo y gracias por habernos atendido. Gracias, Diego. Igualmente es un placer y te agradezco mucho la invitación y a sus órdenes. Un saludo para todos.